Buenas noches, bienvenidos, Buenas noches. bienvenidos a los que ya están por acá, bienvenidos a los que lleguen un poco más tarde, a los que nos escuchen en diferido, a los que nos escuchen escondido, en fin, a todos aquellos que encuentren al menos 5 minutos para escuchar lo que hablamos. Estamos iniciando una nueva sesión del Parlamento C40, esta la correspondiente al día 10 de junio del año 2024 y tenemos tema. Tenemos tema, un tema que hace unos 3 meses, quizás un poco más, no más, porque la gran discusión se formó alrededor del mes de noviembre. Sí, estamos hablando ya como de 6 meses. Y algo que no fue muy bien entendido, algo que incluso nosotros no teníamos planificado como una gran discusión, pero finalmente se produjo la discusión y no la provocamos ni nosotros. Ahora mismo no voy a decir ni quién fue, porque no vale la pena, después de todo lo que ha pasado en estos últimos meses, seguir echando las culpas unos a los otros, porque al final nos dimos cuenta de que lo que estaban haciendo era echándonos a fajar por gusto. Así que cada cual que arrastre con su pequeña parte de responsabilidad y que sirva de lección. Queremos hablar hoy, siguiendo lo que empezamos el viernes, de las sesiones, de las discusiones en las sesiones de la sesión constituyente de 1940. Y no queremos discutir todas las sesiones, no nos vamos a poner a leer todos esos libros, son 84 libros, pero hay un grupo de quizás, digamos, exploradores avanzados que saben que nosotros estamos ocupados en muchas y otras tantas cosas, y entonces lo que han hecho es que han empezado a leer los libros, son 84, a medida que los van leyendo, pues van haciendo como un resumen de lo que se habla en cada libro, así nosotros podemos ir directamente a los temas y nos hace la vida a todos un poco más fácil. Entonces, encontramos que las sesiones para discutir la Constitución, en realidad comenzaron a partir de la sesión número 21. Las sesiones de la Convención Constituyente comenzaron a mediados de febrero, alrededor del 14 de febrero, fue la primera, y después continuaron el día 19, 5 días después. Y el asunto está que la sesión número 21, que es donde se comienza a discutir ya la Constitución, los artículos, ocurre el 22 de abril de 1940. Quiere decir que esas personas estuvieron prácticamente la mitad del mes de febrero, todo el mes de marzo y casi el mes de abril completo. O sea, llevan 2 meses y unos días y apenas han avanzado en el tomo 21, logran discutir hasta lo que vendría siendo el artículo número 3, pero la sesión no termina y tienen que moverlo todo para la sesión del día siguiente, que para terminar de discutir artículos de la Constitución. Entonces, en la sesión número 22, se llega al asunto de discutir lo que terminó siendo el artículo número 2 de la Constitución, que tiene que ver con la soberanía, el famoso problema de la soberanía. Y resulta ser que parte de las discusiones, parte de lo que nosotros, Mondéjar y yo, estábamos planteando, pues quedó recogido en el diario de sesiones, prácticamente lo mismo que estábamos diciendo, pues quedó recogido ahí, pero es que la vida nos da unas enseñanzas ejemplares, ¿no? Y como que nunca se entendió bien lo que estábamos diciendo nosotros, lo que estábamos planteando, pero igual el tiempo va pasando, uno va adquiriendo más conocimientos, uno se calma más, se tranquilizan los ánimos y por fin queda el espacio para verdaderas conversaciones. Entonces, tengo que decirles también que el proyecto de constitución, primero, el que se hizo, lo escribió Gustavo Gutiérrez y Sánchez, contaba de 155 artículos y él lo presentó a, como estaba previsto, al Senado. En el Senado había una comisión
eh, para la revisión del proyecto constitucional. El Senado, de hecho, era el que estaba comisionado para buscar una persona que creara un equipo y que ese equipo escribiera un proyecto constitucional. Esa persona al frente de ese equipo fue Gustavo Gutiérrez. Básicamente el proyecto constitucional lo escribió él. Eso está explicado en el preámbulo al proyecto constitucional, que fue lo que él hizo. Y cuando terminó, lo presentó en el Congreso, en el Senado, y en el Senado empezaron a hablar, a discutir, que hacerle algunos cambios, y lo aprobaron el proyecto, lo pasaron al Congreso, y el Congreso lo rechazó. ¿Por qué? Porque había una regla de procedimiento de que para discutir un proyecto constitucional debía crearse una comisión, siempre se me olvida el nombre, conciliadora, no, bueno, una comisión. Es conciliadora, es conciliadora. Bueno, el nombre viene ahora de todas maneras, porque cuando se empieza a leer aquí, ahora lo que vamos a leer, ahí sale el nombre de la comisión. Esa comisión estaba compuesta por senadores y por representantes, y ellos eran los que estaban autorizados a darle la forma final al proyecto, la aprobación completa tal como lo habían escrito, o enmendarlo, agregarle, quitarle y ponerle. Finalmente, el proyecto que se presenta a la Asamblea Constituyente y que es aprobado por esa comisión y por la mayoría de, del Congreso en pleno, quiere decir que estaba reunido el Congreso para la votación, los dos cuerpos colegisladores estaban juntos en la votación. La votación contó con más del 60% de los votos, fue aprobado, y ese proyecto de constitución, ahora me estoy enterando, porque todavía no lo tenemos, yo nunca lo he tenido en la mano, lo estamos buscando, pero no lo hemos tenido. Ahora me estoy enterando con estos hallazgos que están haciendo nuestros lectores, de que ese proyecto de constitución tenía 313 artículos. La constitución del 40 quedó con 287, pero el proyecto que le presentaron a la convención tenía 313 artículos. A partir del libro número 21, el tomo número 21, la 21ª sesión, donde empiezan las discusiones, al final de la discusión del artículo número 2, cuando se va a comenzar a discutir el artículo número 3, Carlos Prío Socarrás se para, pide la palabra y medio que regaña a Grau San Martín, que era el presidente de la constituyente, y le dice que el procedimiento estaba mal en el sentido de que llevaban 2 meses allí discutiendo y hablando cosas y que ya estaban cortos de tiempo. La constituyente tenía que resumir el trabajo en el mes de junio y ya estaban en abril. Quiere decir que apenas le quedaba un mes para hacer todo el trabajo. Y entonces que para poder terminar necesitaban hacer en cada sesión mínimo discutir 16 artículos del proyecto constitucional. Ya eso se está discutiendo ya en el día 22 de abril, 23 de abril. Y según me están adelantando los que están leyendo, ya para la sesión número 24 se forma el despechungue, ¿ok? Se forma tremenda fajazón ahí. Entonces, vamos a leer, ya leímos, vamos a leer con ustedes entonces el inicio de la discusión del proyecto constitucional. Vamos a comenzar con el artículo número 1, que coincide también con el artículo número 1 de la Constitución del 40, y vamos a ver después el artículo número 2. Vamos a hacer un acto y cuando lleguemos al artículo número 2, que leamos lo que se dice ahí, vamos a hacer algunos cuantos comentarios para acabar de sumar a toda esta conversación que se empezó hace 6 meses de la soberanía. Y después que acabe este space, vamos a publicar en el sitio una entrada nada más donde esté reunido todo el material o todo lo que estemos discutiendo aquí hoy, que quede todo reunido ahí para que todas esas dudas queden completamente aclaradas. Créanme, el asunto de la soberanía no es un asunto sencillo de discutir, y ustedes van a ver ahora en la discusión de la constituyente por qué no es sencillo de discutir. Entonces, siendo así, déjenme mirar la pantalla aquí que no estoy mirando. Y Ariadna, buenas noches. Eric, buenas noches. Gracias por recibir el co-host. Y le voy a pasar un momento la palabra a Ariadna y como mismo empezamos a discutir. Adelante, Ariadna. Hola, buenas noches a todos. Aquí Ariana hablando del municipio de San Cristóbal para todos los cubanos.
esta noche, como estamos haciendo ya el PE anterior también, vamos a ir leyendo el diario de sesión de la Constitución de 1940 para que tengamos una idea más grande de lo que ocurrió en ese tiempo para esas personas que todavía dicen que no se discutió, que eso fue algo que salió así, que no hubo debate, que los comunistas metieron las manos y demás, entiendan cómo se desarrolló esto. Realmente no lo podemos mirar todo. Afortunadamente tenemos personas que están leyendo y nos están enviando las partes más importantes, aunque todo es importante, pero bueno, los debates más importantes y que nos ayudan a nosotros a entender cómo ocurrió cómo se ocurrió ese proceso de echar en marcha la Constitución de 1940, que, como sabemos, ha estado violada desde el año 1952 y año tras año hemos visto cómo nuestro país ha ido decayendo, decayendo, decayendo hasta llegar al punto en que nos encontramos hoy. En esta Constitución, en cada uno de los artículos, están representados los intereses de todos los cubanos. Y cuando miramos todo lo que pensaron hace tantos años, estos cubanos, nos damos cuenta de que tuvieron en cuenta todo lo que vivía, toda la idiosincrasia del pueblo cubano, las necesidades de los cubanos, los derechos que debían ser respetados para cada uno de nosotros. Y si uno los pone en este contexto de hoy, vemos que todo básicamente funciona y todo aplica a cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. Em, Gracias a Dios, esto ido apareciendo y nosotros hemos podido, bueno, a Dios y al esfuerzo que hacen muchos cubanos que no dan aquí la cara porque cada uno hace la parte que corresponde, no todos tenemos el tiempo de estar aquí con ustedes cada semana, pero sí trabajamos entre unos y otros y tratamos de buscar la mayor información para llevársela a ustedes. Como digo, todo lo que cada vez que encontramos algo nos sorprendemos unos y otros y lo discutimos en privado también, como cada cosa que nos está, cada problema que estamos viendo hoy en el pueblo de Cuba, cada problema que surge en el día a día del cubano, estaban ya visualizados y se trató de darle una solución para que no llegáramos a este punto en el que estamos hoy. Desafortunadamente hemos sido vilmente engañados, eh, vilmente traicionados por diferentes factores. Pero bueno, primeramente Batista nos traicionó, después vino Fidel Castro, el segundo tirano al mando, y continuó con esa traición, doblemente nos traicionó porque primeramente nos engañó porque iba a devolver, iba a restituir la Constitución y luego siguió violándonos y ahora, bueno, ya sabemos quiénes están en el poder, pero decirle a los cubanos que esto que hacemos es para que ellos vean que sí existe la solución para el pueblo cubano, que sí nos merecemos una república digna para nosotros, que somos dignos cubanos, todos emprendedores, luchadores, dispuestos a todo por sacar adelante nuestra familia, incluso abandonar nuestra tierra pensando que no hay otra opción, pero sí existe una opción, existen motivos y razones para luchar dentro de Cuba y para que ningún cubano más tenga que salir huyendo con el propósito de buscar para sus hijos un buen bienestar. Estamos viendo las cosas que ocurren todos los días y realmente es increíble que un pueblo que desde hace tantos años luchó por su independencia, luchó y luchó hasta lograr formar una república y ver en lo que nos hemos convertido ahora parece increíble. La educación estaba incluida en nuestro proyecto, en nuestra constitución, el derecho de cada persona a ser libre, a manifestarse, a expresarse, el derecho de cada persona a desarrollar su propio negocio, a hacerse independientemente del Estado, hacerse una persona de negocio y al mismo tiempo desarrollar la economía
y ayudar a los demás cubanos que todos no tienen la capacidad de ser empresarios, de ser negociantes y demás, pero para todos había un espacio en nuestra Constitución. Han pasado tantos años, además de tener un país en la miseria total, porque todos los recursos que habían, que estaban en disposición del pueblo han sido retirados y esos recursos están en manos de un grupo que está en el poder, que no le basta, todo lo que hace es para robar y robar y quitarle y despojar al pueblo de sus riquezas. No tenemos educación, que estaba incluida la educación en nuestra Constitución, cómo debía educarse al pueblo, qué recursos estaban disponibles para ellos. Habían programas sociales, programas públicos e incluso programas privados. Lo mismo sucede con la salud. Y ahora hablamos, ¿no? Que la salud, ¿por cuántos años? Bueno, ya yo creo que ya son muy pocas las personas que le creen el cuento, pero por años y años escuchamos a los Castro, a los dictadores en el poder hablar y hablar de la educación, de la salud, como si eso fuera algo que inventaron ellos. Eso estaba ya en nuestra Constitución. Y ahora vemos lo que tenemos, que incluso en la sociedad que existe en Cuba no están a salvo ni siquiera las personas honestas, ni siquiera las personas que no se quieren buscar problemas, ni siquiera las personas que son más contestatarias, ni siquiera los opositores, ni siquiera los propios Castro. Vimos hace unos días, hicieron un evento y ahí lo que se formó, que lo mismo podían ser los hijos de personas decentes, los jóvenes que no se meten en ningún problema, como los jóvenes que sí se proyectan, como los delincuentes, todo en la situación que está viviendo el país, todos estamos expuestos y todos estamos en riesgo, a no ser que nos metamos en la casa y nos tranquemos en una jaula, porque salir a la calle ya significa que estamos expuestos a cualquier cosa, incluso a perder nuestra vida. Eduardo, no sé, te veo con las manos levantadas. ¿Quieres decir algo? Sí, Ariana, yo creo que ya podemos comenzar. La gente que vaya llegando, parece que las notificaciones no funcionan bien. Ya esto nos ha pasado el otro día. Habían aquí creo que 4 personas y terminamos y eran 43. En realidad, o sea, que hay gente que se conectan y no se ven. Así que vamos para adelante. En definitiva, el objetivo de esto es la grabación, que es la que se manda para Cuba. Así que, ¿estás lista? Ok, sí, estoy abriendo acá. Bueno, realmente cuando yo entré, a mí no me llegó ninguna notificación. Yo dije, Dios mío, ya son las 9:10 y no sé, no veía el SPE y no me había llegado ninguna notificación. Y no sé cuántos SPE hay abiertos en Twitter. Me costó trabajo encontrar esto. So, debe ser eso también. Déjame empezar entonces. Seguimos con el diario de sesiones de la Convención Constituyente. Déjeme decirle que nos mandaron a decir que tratara de leer, no sé, Eduardo, ¿cómo fue que nos dijeron que tratáramos de cambiar la voz para que se dieran cuenta? Es difícil, no sé cómo voy a hacerlo lo mejor posible para darse cuenta exactamente quién está hablando y que cambia de otra a otra persona. Es complicado, pero bueno, a tratar de empezar de la mejor manera. Eduardo, comienzo en la página 14. Sí, Ariana, acuérdate que te recorté el PDF para que no te confundieras. Acuérdate que esto está a 2 columnas. Entonces empieza en la página 14, que es la primera página de ese PDF último que yo te hice, y está en la columna de la derecha, no en la columna de la izquierda. Acuérdate que dice, En el artículo, comienza el artículo 1. sí, pero ahí está la introducción de sale el Grau San Martín y dice, damos comienzo a la lectura. Mira, si lo ves ahí, son 2 líneas arriba, creo, una cosa así. Él lo dice, por lo claro, va a comenzar la lectura del proyecto constitucional. Del artículo. Sí, por encima del artículo número 1 él dice algo, hay unas palabras introductorias. Cuando terminan la discusión del prólogo, ¿se acuerda? Sí. Del preámbulo. Ujú. Ok, eso está casi ahí mismo, ahí un poquito más para arriba, a la mitad de la página, en la segunda columna. Ujú. Ok. Dice,
señor presidente Grau San Martín, entonces dice, damos comienzo a la lectura del proyecto constitucional, una cosa así dice. Yo siempre estoy despistada, disculpe. Ok. Título primero de la nación, su territorio y forma de gobierno. Ahí comienza. Sí, ahí mismo, que creo que una línea más para arriba es donde dice, damos comienzo ahora mismo al inicio de la discusión de los artículos, una cosa así. Pero igual puedes comenzar ahí porque eso es lo primero. Es que no quería volver a leer el... Se va a dar lectura al preámbulo del dictamen, el oficial lo lee, eso ya lo leí. No, ¿ya? eso lo leíste. Después dice... Sí. Eso es el Sí. final. Estás en la página 14. ¿Entiendes? Yo te mandé el PDF recortado, entonces en la página 14, a la columna de la derecha, no la columna de la izquierda, en la columna de la derecha, en la página 14, aproximadamente a la mitad de la columna, que se dice aprobado por mayoría el preámbulo del proyecto constitucional. Se va a dar lectura al artículo primero. Exacto. Ok. Título primero de la nación, su territorio y forma de gobierno. Artículo 1. Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana. Señor presidente Grau San Martín, se pone a discusión y se hace silencio. Se pone a votación. Los señores convencionales que están conformes se servirán levantar el brazo. Entonces, entre paréntesis, dice, la mayoría de los señores delegados levantan el brazo. Aprobado. Ok. Se va a darle... Ok, para un momentico. Mira, ese artículo, así mismo como está, es también el primer artículo de la Constitución de 1901. Igualito, dice exactamente lo mismo. ¿Ok? Se le agregó una palabra más, una palabra menos, pero es más o menos lo mismo, está igualito. Entonces, si se dan cuenta, ahí no tuvieron discrepancia, todo el mundo sabe que eso venía de la Constitución de 1901, que sea que para los que dicen que la Constitución se hizo 9, que todo lo demás se tiró para la basura, eso no es así. La Constitución de 1901, prácticamente todos los artículos están dentro de la Constitución y los que no se notan es porque los modificaron, como el artículo 115 que lo modificaron y lo convirtieron en el 285 y el 286, el 286 y 287. ¿Entiendes? Entonces ahí tienen la primera discusión, fue sencilla. Se leyó el artículo, nadie habló a favor, nadie habló en contra, se acabó a votar y todo el mundo estuvo de acuerdo. Sigue entonces con el segundo artículo, que es el de la soberanía. Ariana, estás muteada. Dios mío. Se va a dar lectura al artículo segundo. El oficial de acta lee. Artículo 2. La soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos. Señor presidente Grau San Martín dice, hay una enmienda del señor Mañat, se le va a dar lectura. El oficial de acta entonces lee a la convención constituyente. El delegado que suscribe inconforme con la redacción dada en el dictamen de la comisión coordinadora al artículo marcado en el mismo con el número 2, propone que dicho precepto diga, y esto es lo que quieren que diga, artículo 2, la soberanía nacional radica en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos, sin perjuicio de cualquier otra manifestación de su soberanía. El pueblo la ejerce. Inciso A, por medio del sufragio con el derecho de elegir y ser elegido para las funciones públicas. Inciso B, mediante sus asambleas representativas. Inciso C, por la iniciativa popular de las leyes y por el referéndum. Y D, por la distinción o repudio de los electores. Fundamentos. La conveniencia de desentrañar el sentido concreto de dichas normas constitucionales al efecto de hacer patente en la conciencia pública, todas sus implicaciones, contribuyendo así a la eficacia normativa del texto constitucional, ya que en la forma que el delegado firmante propone
el pueblo comprendería y recordaría mejor los derechos positivos que para él supone el reconocimiento general de su soberanía. Salón de sesiones de la Convención Constituyente a los 22 días del mes de abril de 1940. Doctor Jorge Mañar Un Robato, momentico, Ariadna. delegado. Sí. Un momentico. Eso que acabas de leer, bueno, es, digamos, la moción, la carta que él envió con la propuesta para la modificación del artículo número 2. El artículo número 2 de la Constitución es el de la soberanía, justamente. Asimismo, como lo leyó Ariadna al principio, que venía del proyecto constitucional, asimismo quedó finalmente redactado en la Constitución del 40, pero Mañach está proponiendo, aparte de ese párrafo que ya tiene, que dice que la soberanía reside en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos, él quiere agregar un segundo párrafo en el cual especifique cómo se ejerce esa soberanía o qué significa ese concepto de soberanía. Y por eso él hace esta distinción agregando un segundo párrafo. Pues, para los que recuerdan nuestras discusiones, acuérdense que justamente esto que él está proponiendo es lo mismo que estábamos proponiendo nosotros. La diferencia está en que nosotros de brutos, porque somos brutos, no habíamos leído el diario de sesiones y no sabíamos que eso estaba ahí. Sin embargo, intuitivamente llegamos a esa misma conclusión. Ahora vamos a ver los argumentos que hay a favor y los argumentos que hay en contra. Y vamos a debatirlo los dos. Y después vamos a ampliar un poco más esta conversación de la soberanía, porque hay más información todavía. Adelante, Ariadna. Ariadna, no te oigo. Ay, Dios mío, se me rompió. Ok, Salón de sesiones de la Convención Constituyente a los 22 días del mes de abril de 1940. Doctor Jorge Mañar Robato, delegado. Dice, señor presidente Grau San Martín, dice, se pone a discusión. Señor Cortina, o José Manuel Cortina, pido la palabra en contra. Ahora el señor Jorge Mañar, pido la palabra a favor. Dice el presidente Grau San Martín, tiene la palabra en contra el señor Cortina. Ahora va a hablar el señor José Manuel Cortina y dice así, señor presidente y señores delegados, soy contrario a la enmienda porque no creo necesario diluir el concepto de la soberanía entre enumeraciones y calificaciones, por cuanto la Constitución luego lo aprecia de un modo rotundo. Basta el concepto dogmático de que la soberanía dimana del pueblo y de ella todos los poderes. En el texto de la Constitución se dice esto, sin adjetivos ni complementos. No creo necesario, por tanto, el preámbulo que implica la enmienda propuesta, porque tiende a dar definiciones y a precisar facetas de un concepto como el de la soberanía, que tiene un aspecto real y otro aspecto que pudiéramos llamar metafísico, y que si nos empeñamos en abarcarlo de un modo total, evidentemente lo estamos oscureciendo y quitándole su carácter de poder definitivo e ilimitado, o sea, una potencia que vive por sí misma, nace en sí misma y se limita y precisa por sí misma. Por esta razón, creo que la enmienda, en vez de ampliar y definir el concepto de la soberanía, lo restringe y oscurece. No sé, Eduardo, si quieres hacer algún comentario, porque ahora va a hablar el presidente Grau San Martín y le da la palabra. Sí, vamos a hacer un pequeñito comentario, y yo creo porque vamos a seguir creo comentando sí, más. Hay muchas más cosas que comentar, pero no lo quiero adelantar todo, ¿no? Lo primero, Cortina fue uno de los constituyentes más destacados en la convención. Fue de hecho, a medida que vayan ustedes después leyendo los tomos estos de la constituyente, ustedes van a ver que el hombre era muy activo, era doctor en derecho, o sea, sabía derecho, y por eso él está hablando desde su punto de vista de técnico, como tecnócrata, como persona de conocimiento jurídico, que le está diciendo, mira chicos,
Eso que está puesto ahí es básicamente lo que dice la teoría del derecho, que la soberanía reside en el pueblo y este dimanan todos los poderes públicos. O sea, no hace falta ponerle más nada. O sea, para Cortina eso está muy claro. Clarísimo está eso para Cortina. Pero para Mañach, que no era jurista, Mañach era un historiador, era dedicado a la historia, y una persona más pegada al pueblo, pues él veía otra cosa, y es la propuesta que él está haciendo. Él veía que había que de alguna manera dejar más en claro, bajarse de la nube esa de los juristas, de que nosotros somos los que sabemos, y llevar eso a un plano más popular que fuera más comestible. Entonces, vamos a ver lo que dice Mañach, y atrás venimos nosotros a ponerle, porque esto tiene sazón y bueno. Adelante, Ariadna. Ok, el señor presidente Grau San Martín dice, tiene la palabra el señor Mañat. Jorge Mañat dice, señor presidente y señores convencionales, esencialmente de acuerdo con lo que acaba de manifestar el señor Cortina, estimo, sin embargo, que no se pierde nada y se gana mucho con desentrañar ante el pueblo el sentido concreto y positivo que tiene una formulación de carácter tan general como es el de la soberanía reside en el pueblo. Una constitución no tiene simplemente una función normativa directa, sino que a juicio del que habla tiene también lo que pudiéramos llamar una eficacia normativa indirecta, de formación de la conciencia nacional en relación con los poderes públicos. Nosotros entendemos que cada vez que se pueda tomar uno de esos preceptos generales de desarrollo político, preceptos formulados en un lenguaje ajeno a la sensibilidad popular, y se puede adicionar esa fórmula teórica con precisiones que les revelen a la apreciación popular el sentido práctico y positivo que el precepto tiene, no estamos en manera alguna mermando la eficacia del principio que se establece, y en cambio estamos contribuyendo a que el pueblo comprenda ese precepto, asuma respecto, asuma respecto de él sus responsabilidades y sus derechos, y se disponga también a vivir la realidad de ese precepto. Ah, señores, el pueblo de Cuba está cansado de oír que es un pueblo libre y soberano, pero cuando se le habla al hombre corriente y moliente de la calle en lenguaje tan teórico, tan vago, aunque sea tan tradicional, el pueblo, con esa ironía que le es característica, suele preguntarse, bueno, ¿y en qué se traduce para mí esa declaración general de que soy soberano? Ser el soberano, ser el soberano significa que no haya poder, significa que no haya poderes públicos que me opriman o despojen de mis derechos fundamentales. Ser soberano significa que yo tengo una intervención general y efectiva en la regulación de los destinos nacionales. Y nosotros lo que proponemos es que este precepto académico, que efectivamente se encuentra en esta forma en casi todas las constituciones, en atención a la necesidad cubano de ir animando cada día más el sentido de la responsabilidad pública, se adicione con una serie de concreciones que sin mermar como eficientemente no merman el alcance teórico del precepto, puesto que se dice sin perjuicio de cualquier otra manifestación de su soberanía, le indiquen, sin embargo, al pueblo de Cuba que esa generalidad, esa abstracción que es la soberanía, tiene un contenido concreto, preciso, que es el derecho del pueblo a votar, a delegar su opinión pública, a elegir y repudiar a los que eligen, a ser consultado en referendos, en fin, a participar de una manera directa en la vida política de su país. Ahí termina, dice el señor Antonio Bravo Acosta.
pide la palabra, dice, ¿me permite el señor Mañat una interrupción con la venia de la presidencia? Y el señor Jorge Mañat responde, con mucho gusto. El señor presidente Grau San Martín dice, tiene la palabra el señor Bravo Acosta. Señor Bravo Acosta, Antonio Bravo Acosta dice, yo estoy de acuerdo con el señor Mañat con respecto a todos estos particulares, pero ellos deben ser colocados en el lugar que corresponde al discutirse, debe ser discutirse las distintas bases de la Constitución. Y fíjese, el señor Mañá en lo siguiente. Vamos a suponer que fuera aprobada esta enmienda. Ya la Asamblea, sin discusión alguna, se está produciendo con respecto a determinados particulares y definitivos en relación con el cuerpo electoral y habremos resuelto algo fundamental sin discutirlo. Establece el referéndum. La Asamblea ha oído, ha discutido con respeto el referéndum. Establece el recall. ¿Había oído algo la Asamblea respecto a eso? Cuando llegue a la oportunidad podemos discutir esos extremos y si después la convención cree que es conveniente aprobarlo, lo consignaremos para satisfacción del pueblo. Es más, no creemos que este lugar sea a propósito para colocar esas resoluciones, ya que tiene que adoptarlos la Asamblea con mucho detenimiento, después de estudiar cada una de las concreciones cada una de las concreciones a que se refiere el señor Mañat en su enmienda. No significa nuestra oposición y que no estemos de acuerdo con muchos de los problemas que plantea el señor Mañat, pero es que no creemos que este sea el lugar adecuado para ello. Estos problemas deben debatirse ampliamente para que la Asamblea determine si los lleva o no como una de las bases constitucionales. Ahí termina el señor Bravo Acosta. Jorge Mañat dice, el argumento de mi distinguido compañero Bravo Acosta es doble. Por un lado, entiende que de existir esas instituciones serán insertadas en su lugar en la Constitución y no es indispensable enumerarlas por adelantado en relación con el concepto general de la soberanía del pueblo. Acabo de exponer las razones por las cuales estimo todo lo contrario. Ese es un argumento. El otro argumento es que algunas de las instituciones que se relacionan en la enmienda como constitutivas de la soberanía son instituciones que posiblemente no llegarán a aprobarse y hasta tanto no se resuelva sobre la suerte de ellas, no procede intercalarlas aquí. Pero advierta el señor Bravo Acosta que en su oportunidad la comisión coordinadora cuidará de revisar todos los preceptos naturalmente de eliminar aquellas referencias iniciales que se hagan a instituciones sobre las cuales nada se ha previsto en el resto de la Constitución. De manera, señores, que me parece que nada perdemos con intercalar en la Constitución o un precepto de un contenido más inmediato, más positivo, más estrechamente ligado a la vida cotidiana del cubano. El pueblo general, yo creo que debe decir, el pueblo general no ha entendido más que como una fórmula académica eso de su soberanía. Lo que debe hacerse es transformarlo en algo tangible, en algo concreto, en algo estrechamente relacionado con la vitalidad del país. Ahí termina, dice el señor presidente Grau San Martín. Se somete a votación la enmienda. Los señores delegados que estén conformes con la enmienda tengan la bondad de levantar el brazo. La mayoría de los señores delegados no levantan el brazo. Y entonces dice, rechazada. Se pone a discusión el artículo. Se le va a dar lectura nuevamente.
El oficial de acta lee nuevamente el artículo segundo. El señor presidente Grau San Martín se pone a discusión y se hace silencio. Se pone a votación y se aprueba. Señales afirmativas. Aprobado. Se va a dar lectura al artículo tercero. Ahí termina la discusión del artículo segundo, Eduardo. Ok, gracias. Bueno, Ujú. allá vamos. Miren, creo que tendría que hacer una pregunta, ¿no? Y antes de pichar todo lo que tenemos, todo lo que tengo almacenado, y porque eso está almacenado por mucho tiempo, de hecho, esta pregunta acerca del concepto propio de lo que es la soberanía popular, porque no estamos hablando aquí de la soberanía nacional, fue algo que surgió hace aproximadamente, hace como 3 años, más o menos, o más, porque era algo que surgió como duda cuando estábamos en contacto con el gobierno constitucional. Y de hecho, yo recuerdo haber hecho varias preguntas y nunca me las pudieron responder. No se veían directamente como preguntas relacionadas con la soberanía, pero sí estaban relacionadas con la soberanía. Después, Montejar empezó a trabajar en eso mismo, pero en otra dirección, y eso estaba más vinculado a lo que a investigar, a entender bien qué era lo que había pasado en Venezuela. Entonces, por 2 caminos distintos, llegamos a ese momento en que las cosas empiezan a unirse y a juntarse y a entenderlas también. Y no en ese momento que lo encontramos, empezamos a discutir internamente, a hablarlo, pero no pensábamos que estábamos listos para presentarlo. Y al final sucedió, bueno, una gran discusión. Pero bueno, llegó el momento de poderlo aclarar. El asunto aquí está en que, mirando el último ejemplo, lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en nuestras historias recientes, en otros países y también en Cuba, la pregunta que yo tendría que hacerles es, sabiendo, conociendo todo lo que nosotros hemos vivido, si ustedes estuvieran allí sentados en esa convención constituyente, ustedes hubieran votado por dejar el artículo de la soberanía reside en el pueblo, así mismo como lo escribieron inicialmente, o ustedes hubieran votado por la reforma que propuso Mañachi. Personalmente yo voto por la reforma. Eduardo, ¿Sí? Eduardo, te propongo que lo tires a votación. Con los que estamos aquí, por lo menos lo podemos Bueno, los votar. que estén de acuerdo en votar el artículo, así mismo como lo propuso la convención la asamblea esta consultiva, el grupo que hizo la constitución, el proyecto, los que estén de acuerdo en dejarlo como mismo está en la constitución del 40, que pongan un 100. Y los que no estén de acuerdo con eso, sino con la de Mañach, que pongan un dedito o que pongan un muñequito. Así que yo voy a poner el muñequito cualquiera. No sé, los demás no pude ver bien. Muñequito. Pueden seguir apretando el botoncito ahí. Ya tenemos 2 muñequitos, 2 deditos para arriba. 3, porque yo también tengo el 3. mío. Falta Becky, Mamey y Máximo, no están votando. Bueno, Bueno, ya estamos al 50%. Con uno más llegamos al 60%. ¿Ok? Eduardo, es que está la discusión. Bueno, vamos a dejar que hable Eri. Vamos a dejar que hable Eri, ¿no? Sí, Erika, adelante. Sí, no, yo nada más quería decir que a veces, para que se den cuenta, a veces, señores, los tecnócratas no Yo no siempre escucho a tienen la Eri. razón. ¿Tú lo escuchas, Eduardo? Oh, voy a tener que salir y volver a entrar. No, yo sí te escucho, Eric. ¿Ustedes me Yo escuchan? sí te escucho. ¿Tú me escuchas, Eric? Yo sí, Ah, yo lo escucho perfecto, todo yo te usted. escucho a ti. Yo lo escucho todo, hasta Ariana lo escucho. No, nada, yo decirles que a veces los tecnócratas no siempre tienen la razón, que la gente dice, no,
si vas a hablar de constitución, busca a un jurista. Señores, los juristas no siempre tienen la razón. Y ese es el ejemplo, está ahí, en ese artículo 2. El señor le está diciendo, el pueblo no tiene el nivel que tienes tú, que estudiaste eso, ¿no? Mucha gente del pueblo hay que explicarle bien en qué consiste su soberanía para que no pase lo que pasó después. ¿Entiendes? Pero no, como siempre está la titulitis por en medio, la gente entonces va y para pagar al otro o para denigrar al otro dice, no, eso no, el concepto es ese, el concepto no sé qué. Al final, lo que faltó ahí, desgraciadamente, fue esa enmienda. Si esa enmienda hubiera estado ahí, nos hubiésemos evitado muchísimas cosas que están pasando hoy en día, porque se están aprovechando muchos populistas, pechones de dictadores, y están usando eso mismo, la soberanía reside en el pueblo, para violar las constituciones de sus países. Ejemplo, tenemos ya unos cuantos, Bukele, bueno, lo que hizo Chávez, y seguro debe haber 2 o 3 más por ahí. Nada, es una lástima y es un sacrilegio que no se haya aprobado esa enmienda. Quizás nos hubiese evitado que a Batista le hubieran dado reconocimiento de su golpe de Estado como una revolución, y quizás también hubiésemos evitado que a Fidel Castro también le dieran el reconocimiento a su revolución, que no era revolución, que ninguno de los dos fueron revolución, fueron 2 golpes de Estado, por culpa de eso mismo, de que el pueblo, de la soberanía reside en el pueblo, y se aprovechan de eso. Es verdad que en aquellos años, quizás esto que está pasando hoy en día, con estos populistas que están usando este artículo o este concepto para destruir la república de sus países, quizás en aquellos tiempos eso no existía, y por eso quizás cometieron el grave error de dejarlo como estaba. Pero bueno, la historia está ahí. Lo bueno de esto es que sabemos que ese artículo tiene ese problema, tiene ese defecto. Todas las constituciones no son perfectas, señor, la nuestra tampoco lo es, pero eso nos demuestra que tenemos que defenderla. Tenemos que defendernos de ese artículo. Ese artículo puede, el día de mañana que se restituya la constitución, que alguien se aproveche de eso para hacer otra cosa en Cuba, destruir la república, violar la constitución. Entonces hay que estar preparado y preparar al pueblo también. Por eso es bueno que se discuta esto. Eso es bueno que se discuta esto hoy, y con ejemplos como ese. Nada, Eduardo, gracias. Ok. Miren, lo primero. Yo no escuché nada. Eduardo, yo no escuché a él. Bueno, Ariana, No me salí porque... sale y vuelve a entrar y yo te paso el micrófono. No, salgo yo y entro otra vez. Dale. Ok. A ver si se me fueron los dos ahora. Bueno, ok. No, se fue Ariana, me voy a quedar Okay. yo entonces. Bueno, si se fijan, el primer problema que hay es que este señor Cortina, bueno, era un jurista, y entonces se para y dice, no, chico, no, eso que tú estás diciendo es una estupidez. El concepto de la dogma, el concepto de la soberanía es así como está escrito ahí, eso no se puede cambiar, ese es el concepto. Sí, ese es el concepto, pero ¿y el pueblo cómo entiende qué cosa es la soberanía? Como le estaba explicando mañana. Sí, el pueblo, todo el mundo está acostumbrado a decir, somos un pueblo, una república libre, independiente y soberana, pero al final la gente dice, sí, yo soy soberano, pero el policía viene y me pone una multa, el otro toma decisiones por mí, y eso es cierto, porque ese es el asunto con la soberanía. Ahora, desde el punto de vista práctico, atendiendo a lo que ha sucedido en la historia, esto que dice Cortina, de que ese es el concepto de la soberanía, eso lo conocen ellos, y ellos saben, o sea, él le dice, mira, no hay que agregar todo eso que tú dices porque todo eso está allá dentro del concepto. Y va a estar también a lo largo de la Constitución, como le dice después el otro, Bravo. Pero no es solamente eso. El problema está que cuando dan el golpe de Estado, Batista, ¿por qué los juristas, los magistrados del Tribunal Supremo no hablaron a ese respecto, no se pronunciaron a ese respecto? Porque solamente pronunciándose a ese respecto con el artículo de la soberanía, eso decía que Batista no podía ser
Primero, no podía dar un golpe de Estado, porque estaba violando la soberanía popular y la soberanía nacional. Está violando la soberanía popular en el momento que da el golpe de Estado, porque él está rompiendo con ese contrato adoptado por todos los ciudadanos que deciden autogobernarse, y sobre ese derecho de autogobernarse como colectivo, como grupo, entonces que generan eso que se llama la soberanía popular. Ese es el asunto con el dichoso concepto. Entonces, si vienes tú y das un golpe de Estado, tú le estás violando a la soberanía a todos los demás que se pusieron de acuerdo y consintieron en escribir una constitución para respetarla. Entonces, ese es el primer asunto. Entonces, ¿por qué cuando se dio el golpe de Estado del 52 no salió ningún magistrado de eso a decirle a Batista, tú te tienes que ir ya? ¿Por qué no nombraron un presidente interino que formaba parte de la soberanía del pueblo también y estaba en la constitución contemplada? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué después votaron en un veredicto de que los estatutos constitucionales de Batista eran constitucionales? Entonces, ahí es donde se confunde todo el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo Mañache? Si al pueblo le hubieran puesto eso que decía Mañache en la Constitución, las posibilidades reales y concretas de Batista poder engañar a la gente, porque eso es un engaño. Decirle a la gente que el Tribunal Supremo votó que eso era constitucional, eso es un engaño, porque para eso está la Constitución. Si eso hubiera estado puesto en la Constitución, la gente inmediatamente se hubiera dado cuenta que el tribunal estaba corrupto también. Entonces no sucede por eso. Pero eso mismo pasa también con Fidel Castro. ¿Quién le dijo a Urrutia que tiene poder constituyente para cambiar una constitución? ¿De dónde Urrutia tú sacaste eso? Eso no es así. Entonces, todo eso por no estar en el precepto, una explicación o algo que lo haga potable, de uso práctico para todos los demás. No es tan solo que se pueda leer, sino que el propio concepto esté al alcance de todos, de manera que no sea tan fácil violarle sus derechos, el ejercicio de su soberanía. Porque si tú te reúnes y conscientes como soberano, que es de lo que se habla en el dogma, de crear ley, derecho, ley, constitución, y en base a esta constitución tener oficiales electos, tú no tienes por qué permitirle a nadie que te dé un golpe de Estado. Pero aparte, como ya tú lo sabes, un tribunal tampoco puede venirte a engañar a ti, a decirte que sí, que lo que está haciendo uno de esos tipos que está violando la Constitución es constitucional. Tampoco. Lo hubieran matado a palo toda esa gente. No hubiéramos llegado quizás tan lejos a tener una dictadura de más de 60 años. No hubiera pasado, señores. Ahora, fíjense, y quiero que entiendan lo siguiente, en el concepto de lo que es la soberanía, según explica Cortina y después aclara el otro, Bravo. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Esos preceptos que está señalando este señor están distribuidos a lo largo de toda la Constitución, lo cual es cierto. En el artículo 285, 286 se habla del asunto de el referendo, de la iniciativa popular. Esos son ejercicios de la soberanía. En los otros se habla de elegir a los presidentes, a los representantes. En el título 4 se habla de los derechos. Todo eso son acápites adjudicados a la soberanía. Pero hay algo que no queda claro, y es que cuando, como todo el mundo tiene que confiar en lo que diga el Poder Judicial, si a la gente no le queda claro ese concepto tan lindo, tan hermoso de lo que es la soberanía, pues nada, va a venir otro tipo y va a volver a dar otro golpe de Estado. Y nos van a volver a joder. Ese es el problema. Fíjense si es así. Un momentico, a ver. Invite to co-host. Ariana, te estoy mandando la invitación al co-host. Fíjense si es así. Que esa fue la técnica. Porque Castro no era bobo. Castro le dijo a Chávez, mira, ya llegaste a presidente, ahora hay que cambiar la Constitución. ¿Cómo se hace eso? Bueno, facilito. Tú llegas y le dices al tribunal que si tú puedes hacer un referéndum. Y ahí por ahí empezó el problema. Chávez intentó una pila de veces cambiar la Constitución hasta que finalmente lo hizo. Y en cuanto creó la Convención Constituyente, como la Convención Constituyente, la Asamblea Constituyente tiene poder supremo, porque es
Es el pueblo, la soberanía del pueblo, toda concentrada en un grupo de gente reunido. Disolvieron el Congreso, hicieron leyes, hicieron barbaridades. Pero el asunto está que en la práctica se ha habido un golpe de Estado, utilizando la constituyente, dio un golpe de Estado a la Constitución. Eso es todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque no se siguieron los procedimientos descritos en la propia Constitución para cambiar la Constitución. ¿Sabe? Con el invento de que él tenía al pueblo embobecido, prometiéndole villas y castillas, se paró delante del Tribunal Supremo y les dijo, no, yo voy a hacer un referendo para preguntar si la gente quiere una constituyente. Y el Tribunal Supremo le dijo que no, que eso no se podía hacer. Y él cogió y empezó a cambiar a los miembros del Tribunal Supremo, a presionarlos. Casi todos se fueron, terminaron aquí en los Estados Unidos. Y el asunto está que Chávez llegaba y decía, no, la soberanía reside en el pueblo. Lo mismo que decían los juristas, lo mismo que estaba diciendo Cortina, fue lo mismo que le decía Chávez al pueblo. La soberanía reside en el pueblo, pero a Chávez se le olvidaba que eso es una república y que el concepto de soberanía reside en el pueblo es el concepto sobre el cual un grupo de personas se reúnen y deciden autogobernarse y crear las leyes necesarias para poderse autogobernar todos en consenso, en constitución, teniendo una constitución, un factor común. No es que el pueblo, haciendo uso democrático de la mayoría, porque esa es la interpretación que le dan otras personas y de la cual voy a hablar también ahora mismo. No es el concepto de que porque la mayoría quiere hacer una constitución hay que hacer una constitución. No es así, porque eso es una república. En una república se hace lo que dice la ley. Recuerden, la república es la forma de gobierno en que gobiernan las leyes, no los hombres. Entonces, para poder hacer una convención constituyente y modificar una constitución, según la Constitución del 40, hay que seguir los procedimientos que dice la Constitución. Si no los haces, le das un golpe de Estado. Batista le dio un golpe de Estado a la Constitución a la fuerza y Castro le dio un golpe de Estado amañado, utilizando las estupideces de los juristas, ¿ok? Y engañando al pueblo. Cuando la gente se vino de cuenta, como la gente no sabe qué cosa es la soberanía reside en el pueblo, Fidel le decía, no, ustedes son los soberanos y estos tipos son unos corruptos y estos tipos son unos pequeños burgueses y estos tipos no sé qué cosa. Pero, y ustedes son el pueblo, el poder está en el pueblo unido jamás será vencido. Y eso es un concepto democrático, se hace lo que dice la mayoría. En una república no se hace lo que dice la mayoría, en una república se hace lo que dice la ley. Déjame ver si hay alguna mano levantada porque ahora voy a empezar a agregar más información. Déjame ver aquí un momento. Ok, no veo mano levantada. Sigo entonces. Si alguien quiere micrófono, por favor vaya pidiendo y me pueden hacer preguntas o hacer sus comentarios. Bien, ahora voy con lo segundo. Esta jodedera de la soberanía, ¿por qué es tan peculiarmente importante en el caso cubano? ¿Por qué en la Constitución norteamericana no hay un precepto que diga exactamente esto mismo? ¿Por qué no existe? Te dicen, we the people, bueno, sí, la gente, hemos decidido crear nuestro propio gobierno, autogobernarnos, bla, bla, bla. Pero fíjense que le estoy diciendo que el precepto de soberanía como forma de autogobierno para generar derecho y constitución es básico, por eso es que se pone en la Constitución ese precepto. ¿Y por qué los americanos no pusieron eso en la Constitución? Los americanos estaban fundidos el coco. ¿Qué ustedes creen? Yo quisiera oír algún comentario, a ver si alguien tiene una idea de por qué los americanos no pusieron eso en la Constitución. Porque eso no es un precepto directo en la Constitución. Y sin embargo, en la Constitución norteamericana, el precepto, el dogma de la soberanía está incluido. Pero no de esa manera que lo incluyeron en la Constitución del 40. El dogma de la soberanía está incluido con los derechos que tienen los norteamericanos para gozar de sus libertades y para elegir a sus representantes, revocarlos, removerlos y todas esas mismas cosas que decía Mañach ahí. Sin embargo, el precepto no se dice de esa manera explícitamente. ¿Por qué no? Porque conoce más lo que es una república, ¿no? Dime, Eric.
porque ellos bueno, lo afirman de una manera individual de cada ciudadano, porque ellos saben que el pueblo en general, cuando tú hablas de pueblo, es un todo el pueblo no piensa igual. Entonces lo aplican de una manera individual de cada cual. Fíjate que te dicen que tú, como ciudadano, tú tienes que defender la Constitución, pero no dicen que el pueblo tiene que defender nada. Ni nunca hablan de que el pueblo tiene que hacer nada. Siempre hablan desde el punto de vista individual. Ariadna, ¿qué me ibas a decir? Bueno, estaba diciendo que conocen perfectamente el concepto de república y se rigen por la ley, independientemente de lo demás. Bueno, exactamente. Es como está diciendo él. El problema es, y eso establece la diferencia que existe entre el sistema legal norteamericano y el sistema legal que utilizamos nosotros, que proviene del derecho romano-francés. Romano, germánico y francés. Son las tres cosas juntas. El problema está que en el derecho, en el sistema del common law, o sea, la Constitución norteamericana está basada sobre este derecho. La responsabilidad es individual. Tú tienes la responsabilidad de obedecer las leyes, pero tienes también la responsabilidad de defender la Constitución, que es la madre de todas las leyes. Tú tienes la responsabilidad de obedecerla y defenderla, las dos cosas. Hay responsabilidad individual. Sin embargo, en el sistema de derecho romano-francés, este asunto de la responsabilidad individual queda disuelto y el conflicto se resuelve hablando de pueblo, o sea, otorgando la soberanía a la nación o al pueblo, y cualquier problema que exista, resolviéndola por vías democráticas. ¿Ok? Entonces, aquí es donde empieza el verdadero problema ahora. Porque si eso se resuelve así por vías democráticas, entonces, de alguna manera están diciendo que el pueblo no debe, no está realmente comprometido con la Constitución y con la defensa de la ley y estas cosas, cuando sin embargo sí lo está, porque cualquier usurpación de la soberanía que suceda con un golpe de Estado, ya todo el mundo pierde sus derechos y no los puede ejercer como establece la Constitución. Y ese es el asunto. Entonces, el problema de que en un lado se hace hincapié sobre la responsabilidad individual y en el otro se hace hincapié sobre el conjunto de la nación, sobre el conjunto del pueblo, utilizando el concepto de soberanía, hace que muchas personas manipulen el concepto como si este concepto fuera un concepto de 50% más uno o de democracia, cuando no lo es. Cuando no lo es. Ahora, hay muchas personas también que piensan y dicen, afirman y mueren con eso, de que ese concepto de soberanía proviene de la Revolución Francesa y específicamente de Rousseau. Tengo que darle la mala noticia de que no es así. Ese concepto de soberanía, de la soberanía reside en el pueblo, es de aproximadamente finales del siglo XVI, ¿ok? Y viene de juristas españoles, uno se llamaba Antonio de Vitoria y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, juristas españoles e italianos que empezaron a expandir los trabajos hechos por Maquiavelo, los trabajos hechos por Bodino, por Jean Bodino o Jean Bodin, que están puestos en el sitio con sus libros de la República. Ellos expandieron más ese concepto y elaboraron algo que se llamó el derecho de las gentes, el derecho de las personas, los derechos de las personas, pero hablando como grupos de personas. Este concepto elaborado por ellos pasó a formar parte incluso de la Constitución de Cádiz en el 1812 y en 1820 se instauró. Y básicamente estos juristas veían el asunto de que la soberanía reside en el pueblo de la manera que lo planteaba Rousseau, como de que el pueblo unido jamás será vencido y que el 50% más uno tiene la razón, o que la democracia, puramente democracia, tiene la razón. Ellos lo veían como la precursora de gobiernos de tipos totalitarios. ¿Por qué? Porque no se respetaban las individualidades. Miren ustedes hasta dónde llega.
cómo más o menos les estoy diciendo esto y de dónde yo saco esto, porque esto no lo estoy sacando de un sombrero. Bueno, aquí abajo en el chat del Space y en arriba también están, primero, está compartido el diario de sesiones donde aparece esta discusión de la soberanía. Ya les dije ya que se va a hacer un resumen para ponerlo en el sitio porque es un asunto bien interesante y bien importante, que se entiendan bien desde ahora. Si logramos que esto se entienda bien desde ahora a nivel de toda una población, va a ser difícil que nos vuelvan a dar otro golpe de Estado. Segundo, el asunto de dónde sale el concepto. Bueno, hay un escrito hecho por juristas mexicanos que se llama Los conceptos mínimos de soberanía. Tiene un copyright inmenso. El copyright no es ni de la, o sea, no se le otorga el copyright al autor, se le otorga el copyright a la Universidad Autónoma de México. Por eso es que no lo he podido poner en el sitio, por ese copyright, pero sí lo puedo citar. Sí se puede citar, lo que no puedo poner es el documento entero, que de hecho el documento entero, personalmente, a mí no me interesa, porque es una discusión de cómo este concepto de soberanía se debe utilizar en un Estado federativo, un Estado federado. México es un Estado federado, Estados Unidos mexicano, ¿entiendes? O sea, ese concepto de soberanía con este sistema de leyes que provienen del derecho romano francés, porque este concepto de soberanía aplicado al common law no funciona. Ya se los dije ya que eso no funciona para el sistema del common law. Entonces, ahí viene una ligera explicación de lo que significa el dogma, del gran error que todo el mundo ha cometido por muchos años, atribuyéndole a Rousseau algo que no es de Rousseau, y estableciendo cómo fue que se creó este concepto por estas personas, por los españoles, los italianos, que incluso eran personas de vida de monasterio, una especie de clérigos. Y ahí está explicado todo. Entonces eso está en el PDF, es un PDF que lo pueden descargar. Yo, bueno, pondré en el sitio nada más que el fragmento que yo necesito, donde se explica esto, de dónde salió. Eso lo pueden descargar, está puesto acá el enlace. Y este es el punto número 3, que se llama el derecho de las gentes. Ahí está todo explicado, perfectamente bien. La parte inicial, el punto número 1, el punto número 2, es hablando de los problemas que ha traído por largo tiempo la discusión de la soberanía, y que la soberanía no es un concepto que es fácil de entender incluso ni para los académicos. Entonces, eso es otra cosa que también es para ponderar aquí. Cortina dice que no, que se está embarrando todo el concepto, todo lo que se habla de la soberanía con todo eso, el punto número 1, punto número 3, pero la práctica ha demostrado que se necesita para que los ciudadanos entiendan concretamente cómo se ejerce su soberanía. Que ejercer la soberanía no significa que 4 trasnochados salgan a la calle gritando y digan que van a hacer una revolución, que eso no se permite. En una república no se hacen revoluciones. Ese es el asunto, y que debían que sean capaces a lo mejor de convencer a, no sé, como hacía el loco de Castro, que se paraba en una plaza y 50.000 personas decían, expropiese, mátelo, fusílelo. Y él tomaba eso como la voz del pueblo. Eso no es así. Para eso está la ley. Ese es el asunto. Ese es el asunto de la manipulación del concepto de la soberanía. ¿Entiendes? Entonces, ahí está explicado este concepto de los derechos de la gente. También está la explicación completa de lo que pasó en Venezuela. Hay un libro escrito y también hay un escrito en el sitio. Eso sí está en el sitio, sí, se puede utilizar. Hay un escrito que resume todo lo que habla ese libro. Y si ya quieren entrar en detalle, pues se sientan a leerse el libro, pues ahí está toda la discusión de lo que hicieron en Venezuela. Pero en el escrito resumido que está ahí, que está puesto aquí ya, compartido y todo con ustedes arriba y abajo, ustedes pueden ir y leerlo. Yo creo que, si mal no recuerdo, nosotros hicimos un space hablando de esto, pero en ese space, igual que ahora, se está hablando de distintas cosas también. Entonces, déjenme pasar la palabra un momento, a ver si respiro. El próximo. Espérate, no hay nadie con la mano levantada, ¿no? No, Eduardo, no hay nadie con la mano levantada. Pero bueno, ya ha quedado bastante claro. Esta era la discusión que teníamos nosotros.
Pienso que sí, como no sé ni lo que dijo él, y me imagino que es lo mismo, lo voy a repetir ya para terminar, me imagino esta parte, y no sé si vamos a seguir a otro punto. Pero en el momento que se comenzó a hablar de la soberanía, nosotros quizás estamos hasta diciendo lo mismo que el señor, no, quizás no, estamos diciendo mañana que debía ser bien específico para que no se interpretara. Cuando se deja un concepto así tan abierto, hay diferentes interpretaciones. Creo que es importante que en un futuro, cuando se restituya la Constitución, discutir para agregar esta enmienda a este artículo, porque va realmente a evitar que ocurra lo que ocurrió en Venezuela y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con las constituciones, ¿no? Alena está hablando. No, si vas a decir algo adelante, si no, Sí, otra cosa, Eduardo, que ahí quería decir que también, miren, la soberanía reside en el pueblo siempre y cuando no exista una ley. Es decir, cuando el pueblo conforma una ley, en este caso una constitución, él delega su soberanía en esa constitución, porque no siempre el pueblo va a tener la soberanía, no siempre el pueblo va a ser soberano. El pueblo va a ser soberano para ciertas cosas que la constitución le autoriza a hacer o le da derecho a hacer. Por eso que nosotros decimos que a la vez que haya constitución, que a la vez que haya una república, la soberanía no reside solo en el pueblo, reside en las instituciones de esta también. En los tres poderes, el presidente va a ser soberano para tomar ciertas decisiones, las cámaras van a ser soberanas para hacer leyes, cosas. Entonces, no siempre la soberanía va a estar en el pueblo. La soberanía sí está en el pueblo. Un ejemplo, ahora en Cuba. Ahora en Cuba, la soberanía reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque de hecho la tiene violada. Para recuperarla, el pueblo tiene que ser soberano, tumbar a los Castro y restituir su constitución. Pero si ya su constitución está restituida, no, el soberano es la constitución. Esta es la que después delega la soberanía a diferentes, sí, los poderes, al pueblo en ciertos casos, cuando se vota por el presidente, cuando se vota por la gente, por los senadores, por sus representantes de las cámaras, cuando van a hacer, no sé, un plebiscito para no sé, alguna ley, qué sé yo, para esas cosas. Pero no es, eso es lo que le falta a la Constitución del 40. Que si lo hubiese tenido, ese pueblo no hubiera sido engañado. Porque nada más había que ir a ese artículo y decir, no, espérate, esa gente del Tribunal Supremo, ustedes están mintiendo aquí a la cara, ustedes son unos cobardes. ¿Para qué ustedes están ahí? ¿Entiendes? Eso fue lo que nos faltó. Por eso el peligro de ese artículo. Pero bueno, ya gracias a Dios, todo está resuelto por lo que hemos hablado aquí. Espero que ya que ese error no se vuelva a cometer. ciertamente. Mira, quedan dos o tres cositas más que amplían un poquito más la conversación y la discusión. El asunto es que la soberanía como concepto prácticamente se define a sí misma y se mantiene a sí misma y se hace crecer a sí misma y básicamente es algo que se hace por sí mismo, crece por sí misma y se mantiene y se ejecuta por sí misma. Es una cosa loca, pero sin embargo, como concepto hay que depositarlo en algún lugar. Entonces, para establecer una república, y cuando una nación, un pueblo decide autogobernarse, que de ahí es donde nace el concepto de la soberanía, y dotarse de un conjunto de reglas, de leyes, para poder ejercitar ese gobierno y que ese gobierno se encargue de proteger sus derechos. Bueno, pues en ese acto, en ese momento, el pueblo en pleno tiene la soberanía. Pero ahora, ¿qué pasa? Que inmediatamente que se establece en la ley, la soberanía, como mismo estaba diciendo Bravo, queda repartida a lo largo de toda la Constitución. Fíjense que no hemos dicho nada extraordinario, es que ese señor lo acaba de decir también. Dice, mira chicos, yo estoy de acuerdo contigo en eso, en ponerlo, porque es verdad que aclara, pero en realidad
Eso que tú estás poniendo ahí está a lo largo de toda la Constitución, y es verdad que está a lo largo de toda la Constitución. Lo único que cuando quitas eso de ese párrafo que este señor amplía, pues la cosa se queda en una, como, no sé, como una cosa mítica, hay que mirar una bola de cristal. No, no hay que hacer nada de eso, es una cosa bien sencilla, ¿entiendes? Entonces, por eso es que como elemento para que todos entiendan su grado de responsabilidad con respecto al mantenimiento de la República, de la soberanía, considero conveniente que eso se agregue. Eso es por un lado. Por el otro lado, está también el asunto de que él, como dice Mañache, en tono de jarana, los cubanos dicen que sí, que todo el mundo dice que somos independientes y soberanos, pero que en definitiva llega cualquiera y los mangonea y los manda. Y ese es el chiste popular. Ahora, el chiste popular no está lejos de la realidad, ni tan siquiera para el sistema que tenemos nosotros, basado en las leyes romano-francesas, el sistema legal romano-francés, ni en el sistema del common law. Para ninguno de los dos sistemas es distinto, es verdad. Ese chiste popular cubano es verdad. ¿Por qué? Porque ahora viene el otro problema. Como dice el artículo, la soberanía reside en el pueblo y este dimaran todos los poderes públicos, lo cual es cierto. Reside en el pueblo porque el pueblo es el que hace la ley en su conjunto, mediante una reunión colectiva, porque delega personas, por lo que sea. Son los que hacen, los que se dan el derecho, los que hacen la ley y los que hacen la constitución. Pero de ese mismo pueblo también salen las personas que se ocupan por un periodo de tiempo determinado, en hacer valer esa constitución y esas leyes, en hacer eso que se llama control constitucional, a través de las instituciones que contempla la Constitución. Entonces sí, eso es verdad. Ahora lo que hay es un problema. Si lo cogen con la filosofía esta de Rousseau, de 50% más uno y el pueblo unido jamás será vencido, bueno, la primera pregunta que llega y es lógica y no tiene respuesta racional es: ven acá y el presidente puede apretar el botón rojo y dejar caer una bomba atómica. ¿Por qué? Si yo no estoy de acuerdo en que maten a nadie con bombas atómicas. Bueno, tú no estarás de acuerdo, pero el problema está que en el momento que se hizo la Constitución, el soberano, la persona, porque ese es el otro asunto, el concepto de soberanía está en que quién es el que ejerce el poder o toma la decisión en un momento determinado. ¿Quién es el que tiene la última palabra para una decisión? Y esa soberanía, esa capacidad de ser el soberano, o sea, la capacidad de tomar esa decisión, es a lo que se le llama soberanía. Y que esa decisión sea final, última, que no haya ninguna otra decisión por encima. Tú tienes la última palabra sobre un asunto. A eso se le llama, al ejercicio de ese poder se le llama soberanía. Y aquí viene el asunto. Pudiéramos decir que muchos de nosotros no estamos de acuerdo en que aprieten un botoncito rojo y caer una bomba atómica, digamos. Pero si llegado el caso alguien apretar ese botón rojo, un presidente apretar un botón rojo y dejar caer una bomba, muchas personas van a estar en acuerdo y muchas otras van a estar en desacuerdo. Pero el asunto es que por la ley, por la Constitución, el soberano para esa decisión es el presidente de un país. Te guste o no te guste, ese es el soberano. Pero si tú estás de acuerdo en apretar el botón, tampoco puedes ir allí y pararte junto con el presidente a moverle la mano para que apriete el botón o todo el mundo poner la mano sobre ese botón. Por eso que el chistecito popular cubano tiene lógica. Tiene esa lógica. De que sí, siempre hay alguien que toma decisiones por mí. Claro, ese es el asunto. Pero no siempre es así. Por ejemplo, la decisión de quién es el presidente. No, esa es una decisión que le corresponde al soberano, al pueblo. Y se hace mediante un ejercicio democrático, siguiendo el orden establecido por las leyes y por la Constitución. Entonces ese es el asunto. La Constitución, por eso Eric está diciendo que una vez que se escribe esa Constitución, la Constitución determina en cada momento quién es el soberano para cada decisión. Y por eso también está diciendo el otro Bravo, el que estaba hablando con Mañas, de que estaba de acuerdo, dice que sí, pero todo eso está en la Constitución ya. No hay que explicarlo tanto. Sí, hay que explicarlo. Sí hay que explicarlo porque la gente entiende lo de ir a votar. La gente entiende esto y aquello.
Pero eso está todo regado a lo largo de la Constitución. Si tú se lo pones al principio, lo que hubiera pasado es que hubieran puesto estos 3 puntos de mañana, los 4 o 5 puntos que puso ahí, y ahí mismo le ponen los representantes se eligen mediante voto directo y secreto, artículo número tal. Ahí mismo se lo pone y la gente va y lee el artículo tal, porque ahí se explica más. No hay ningún problema en hacer eso, si en la Constitución mismo del 40 hay varios artículos que tienen referencia a otros artículos que están después. Artículos que vienen después, hay referencias en otros que están mucho delante, muy por delante. O artículos que tienen referencias cruzadas. Incluso se hace referencia incluso hasta a los títulos. También se hacen referencia a títulos. Entonces yo pienso que sí, que eso se podía haber adoptado. ¿Qué pasó? Que hasta ese momento no había aparecido nadie con el invento del socialismo del siglo XXI, adquirir el poder por vía democrática y después darle un golpe de Estado a la Constitución, cambiando la Constitución con el concepto de la soberanía radica en el pueblo y de este dimanan todos los poderes públicos, y llegar y pararse delante de la gente, regalarle 4 pollos fritos, la caja clap, la no sé qué mierda, y decirle, no, ustedes son el pueblo, ustedes son los que más mandan, aquí se hace lo que ustedes digan, porque la soberanía radica en el pueblo. Y llegar al tribunal, presionar al tribunal, empezar a votar a los jueces, decirle a la gente que le metan un petazo a los jueces, y a esa hora a los jueces se les olvida el concepto, como se les olvidó a Cortina, que salió que jodida de Cuba, ¿ok? Y a esa hora después se jodió el pueblo. ¿Por qué? Por no entender claramente qué significa el dichoso concepto de la soberanía reside en el pueblo. Lamentable, pero es así. Es que Eduardo, ese artículo así en cuero, sí, sin una explicación, sin una definición un poco más simple para que el pueblo lo entienda, le quita la autoridad a la propia Constitución. Así como está, sin agregarle los cambios, eso lo que hace es quitarle el poder que tiene la Constitución. Porque entonces estos tipos llegan y dicen, no, espérate, sí, la Constitución, pero es el pueblo quien hace las leyes. Y como el pueblo es el soberano, yo voy al pueblo, no voy a la Constitución. Y ahí es donde se forma el relajo. Que es lo que pasa ahora, lo que está pasando ahora en El Salvador, que pasó con Bukele en El Salvador. Que le dijeron, sí, hay una ley que nada más son 4 años. El tipo dijo, pero aquí el pueblo es el que hace las leyes, el pueblo es el soberano. Ya, se acabó todo. Entonces eso es lo que tenemos que evitar. Exacto. Y el principio de supremacía constitucional se fue para el carajo, porque entonces dijeron, no, el pueblo que decida con el voto. Eso no es así. El pueblo decide con el voto en una elección normal, pero tu elección es anormal, porque viola la Constitución. Sí, pero el pueblo tiene la razón. Si el pueblo vota por mí, el pueblo tiene la razón. No, el pueblo no tiene la razón. La razón la tiene la Constitución, que es la que dice cómo es que se hace eso que tú quieres hacer. Ese es el problema. Yo creo que es suficiente con lo que se ha hablado aquí. Esto de alguna manera lo redondea todo. Voy a terminar esto de la soberanía, recordándoles algo. En el 1520, el primero que empezó haciendo cosas relativo a quién era el soberano, el príncipe, el soberano, el Estado, el poder, ese fue Maquiavelo. Maquiavelo fue el primero que empezó a hablar hizo como una especie de manual que se llamó El Príncipe. Era para explicarle a los mandatarios de esos ducados y condados y todas esas porquerías que habían antes, cómo mantener el poder, cómo ejercer el poder y cómo mantenerlo, cómo no perderlo tan fácilmente. Porque en esos tiempos se daban tremendos petates también. Entonces escribió un manual que parece que era para los brutos, El Príncipe, escrito por Maquiavelo, pero en el 1520 apareció uno que leyó aquello y dijo, pero aquí hay algo raro, porque aquí se habla de príncipes, de soberanos, de estados y cosas esas, pero aquí no se está definiendo qué cosa es la soberanía. Y recuerden, la soberanía es la cualidad de ejercer o tomar decisiones finales sobre algo. Y entonces, esta persona, que fue la primera que definió el concepto de la soberanía, fue Jean Baudin. El libro completo, él hizo como unos folleticos que se llaman los 6 libros de la República. Ahí está explicado el concepto de soberanía. Hay uno de esos libritos dedicado a la soberanía, está puesto en el sitio específicamente eso.
Y la primera oración de ese libro es impactante. El estilo de escritura ese a mí me gusta mucho, de que en la primera oración esté básicamente todo resumido lo que viene después. Es muy parecido a lo que hace Bastiat con ese primer párrafo de su libro La Ley. Pero en esa primera oración de Baudin dice: la república es el poder perpetuo y absoluto. La soberanía es el poder perpetuo y absoluto de la república. Esa es la oración inicial del escrito de Baudin acerca de la soberanía. Y a partir de ahí empieza a explicar. Lo complicado de esa lectura es que él empieza, como el concepto de república viene de la antigua República Romana, pues él empieza hablando de qué cosa es realmente un soberano. Entonces dice que un soberano no se somete a las leyes de los hombres. Un verdadero soberano que toma decisiones finales sobre las cosas solamente se somete a las leyes de Dios. Pero si por algún motivo un soberano se ve obligado a obedecer las leyes de los humanos, pues entonces ya esa persona no es un soberano. En realidad el soberano pasa a ser ese documento que es el que le exige a él cómo hacer las cosas. Y por eso también nosotros en algún momento hemos dicho que en definitiva la soberanía reside en la Constitución, porque es ahí donde se establece cómo se ejerce. Una vez que se hace esa Constitución, se establece ahí cómo se ejerce. No quiere decir tampoco de que reside en un papel. No, como dogma. Ya te están diciendo que la soberanía reside en el pueblo y emanan todos los poderes públicos. Pero una vez que está establecida la Constitución, el ejercicio de esa soberanía está dentro de la Constitución. Entonces no es nada loco decir eso tampoco. Creo que con esto es suficiente para el tema este de soberanía. Quizás aparezcan alguna que otra cosa más nuevas en un futuro. Por si acaso, este space y todo lo que ya hemos reunido, fíjense que le estoy hablando de aproximadamente un periodo de 2 años o más en que se ha estado trabajando en el asunto de la soberanía, en tratar de entenderlo todo. Bueno, pues de alguna manera resumidamente se pondrá en el sitio para que esté al alcance de todo el mundo. Voy a pasar la palabra un momento y adelante el próximo. ¿Hay alguien hablando? No veo a nadie, es que no veo mano levantada. Eduardo, yo tengo una duda. En caso, vamos a poner un ejemplo, un país como Inglaterra que tiene un rey, o España que tiene un rey, la soberanía ¿en quién reside ahí? ¿En el pueblo o en el rey? Ese es el asunto del common law. El jefe del Estado, El rey es el soberano, ¿no? el rey es el soberano, es el jefe del Estado. Es el jefe de ese Estado. El problema está que como tienen ellos fue en el siglo XII, cuando la época de las cruzadas, y ahí fue donde se les complicó a ellos la existencia, y por eso Baudin decía que un soberano no obedece a las leyes de los humanos. Surgió justamente por ese problema. Uno de los ejemplos es ese. El problema está que en el siglo XII, cuando las cruzadas, siglo XII, siglo XI creo que fue. Bueno, está ahí, más o menos. Cuando llegan las cruzadas, el rey de Inglaterra era el conocido el que le dicen Ricardo Corazón de León, y él se va a las cruzadas, y él dejó en Inglaterra como rey regente a su hermano Juan, que le decían Juan sin tierra. Para los que han leído un poco de literatura infantil cuando eran infantes, cuando eran pequeños, se recordarán de las famosas aventuras de Robin Hood. Las aventuras de Robin Hood justamente ocurren en ese periodo de tiempo en que está gobernando Juan sin tierras. Entonces, el problema es que Juan sin tierra empieza a consumir demasiado dinero y llega un momento que está casi al borde de la bancarrota, que no tiene dinero para pagar cuentas. Y entonces él llama a los nobles y le dice: coño, necesito que me den más dinero, voy a subir los impuestos. Y los nobles dicen: no te vamos a dar más dinero, porque tú agotaste el dinero. Nosotros hemos estado dándole dinero a tu hermano para que siga con la guerra santa, que sé cuándo, pero tú aquí te lo estás acabando, tú aquí estás haciendo cosas locas, no te vamos a dar ni un kilo más. Y entonces empiezan los nobles
a forzar a Juan y llegan al acuerdo de que sí, que ellos le iban a dar más dinero, pero que eso, a partir de ese momento, esas cantidades de dinero y estos favores que ellos le iban a hacer, se hacían a cambio de tener ciertos derechos. Y ahí se establece algo que se llamó la Carta Magna, o Magna Carta, como le dicen en inglés. Ahí se estableció la llamada Carta Magna, y esa Carta Magna es la que en algún momento puede decirse que es el elemento constitutivo de lo que hoy es la Gran Bretaña. Ese es el asunto. O sea, constitución no tiene república. Se quedó el soberano al frente del Estado, la nobleza adquiere ciertos derechos. Entonces, cuando el rey va a tomar decisiones, tiene que montar con los nobles, esos son entre los derechos que tienen, y a partir de ahí eso empieza a evolucionar hasta que se hace una Cámara de Comunes, y entonces se elige un primer ministro, y el primer ministro está al frente de la Cámara de Comunes, y entonces todas las cosas desde el punto de vista legal se hacen a través de la Cámara de Comunes, y los lores, los pares a esa Cámara de Comunes se eligen por voto directo. Entonces, ¿quién es el soberano? Bueno, el soberano supuestamente es el pueblo para elegir a sus representantes, pero la máxima representación del Estado que ellos no pueden quitar de ahí, el soberano, es la reina o el rey. Ese es el asunto. Entonces, Eric, ¿cómo te quedó el ojo? Porque a mí personalmente no me gusta mucho el asunto ese del rey. No, a mí tampoco. A mí tampoco, porque eso al final, depender de un tipo ahí, mira España, mira, que decían, no, el rey, ahora el rey firmó los pactos esos de este tipo, de las amnistías. Al final, tú no sabes cómo va a salir el rey. Si te va a dar la puñalada por la espalda o te va, pero mira, depender de las leyes y no de un señor. Yo también. Yo creo que después de haber rodado tanto, incluso hasta ponchado, porque estamos hasta ponchados ya, no hay necesidad de hacer ningún invento raro de eso. Así que, ¿qué otra cosa más tenemos por ahí? Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta. Con el asunto de la soberanía, definitivamente, momentáneamente terminamos aquí. En el diario de sesiones, el artículo número 3, se forma tremenda perreta. Esa perreta es increíble. El artículo número 3 tiene que ver con la tierra, con los territorios, y ahí se forma tremenda discusión que no termina en ese libro, en el número 22, y continúa después en el 23. Ahí incluso se empieza a hablar hasta de el asunto de que la matanza no tiene salida al mar por la costa sur. Y entonces estaban reclamando que se les entregara la ciénaga de Zapata. Se meten un día entero, 2 sesiones enteras prácticamente gritando y fajándose unos con los otros ahí, y finalmente dicen que eso es un asunto que tiene que resolverse después a través del Congreso. Miren ustedes, un día entero perdido en la discusión. Entonces, los libros todos de diario de sesiones están todos en el sitio. Los pueden bajar, empezarlos a leer. Si ustedes los van leyendo y hacen comentarios y nos los mandan, como mismo nos están mandando por otro lado, perfecto, porque así nosotros podemos afinar mejor hacia dónde nos dirigimos. Estamos esperando llegar ahora a la discusión del artículo número 20, el artículo 37, el artículo 15, o sea, artículos que han sido polémicos por mucho tiempo. El 15, el 20, el 37, el 25, el 40, el 61, que tiene que ver con la propiedad. Esos son los que recuerdo ahora. Hay varios más, pero bueno, los que recuerdo ahora que siempre nos han interesado su contenido y sus discusiones han sido esos. Porque esos son los que más atacan también. Así que ahí seguimos. Si no hay más preguntas ni más nada, bueno, pues entonces pasamos a hacer algún que otro comentario de qué es lo que está pasando alrededor de nosotros y después terminamos el space. Ustedes me dicen, Ariana, Eric, Eduardo, ¿sí? Eduardo, ya vamos a leer nada más, ¿no? No, ya, No. Ah, porque tengo que salir. Ok, gracias. Sigo aquí, pero ya, levantarme acá. ya. Señores, bueno, de las cosas que están sucediendo alrededor nuestro,
No se dejen engañar. Hay cierta y relativa tranquilidad y no hay cierta y relativa tranquilidad. La tormenta viene y va a arrastrar a todo el mundo por igual. En el aspecto interno acá en los Estados Unidos, ya vieron lo que pasó, lo que está pasando con el juicio de Trump en Manhattan, y ya vieron también que incluso alguien dijo desde el día antes de que el tribunal, los jueces declararan culpable a Trump, alguien había puesto el día anterior que a Trump lo iban a declarar culpable porque un primo de no sé quién se lo había dicho. Hay tremendo lío formado con eso y no es chistoso, realmente no es chistoso, ya pasa de chiste, ya no es un chiste. Bueno, así andan las cosas con Trump. Trump anda haciendo campaña, pero he visto una entrevista de Tucker Carlson, una entrevista que Tucker Carlson le hizo a una persona que de alguna manera estaba vinculado con Trump y al gobierno anterior de Trump, y se están haciendo unas cuantas explicaciones. Y entre las cosas que salen a la luz, que se hablan ahí, es que Biden tiene creado un grupo ya, que es semisecreto, que se llama Integrity Transition Group, una cosa así se llama. O sea, grupo para la integridad transicional, y tienen un escenario de acción en el cual han pensado en 4 posibles variantes. La primera variante es que Biden gana arrolladoramente. La segunda variante es que Biden gana por 1 punto o por 2 puntos, o sea, una victoria muy cerrada. La tercera variante es que resulte como una especie de empate, porque como hay un tercer candidato que se está llevando votantes de los dos lados, pues puede ser que ninguno de los dos candidatos mayoritarios alcance los 270 votos y que cada uno se quede, digamos, o que alcancen, no sé, que 268 votos cada uno y que el resto se lo haya llevado el otro candidato. Por eso es que están locos por sacar a esa persona de ahí, a Kennedy. Y el cuarto escenario es que Trump obtenga una victoria contundente. Ahora, el asunto está que están planificando incluso que si Trump sacara una victoria contundente, preparar un mare magnum de decretos, leyes y cosas para entorpecerle todo lo que él ha dicho que quiere deshacer. Entonces, ahí se está hablando como que se está preparando como una especie de golpe de Estado. Y el asunto viene porque hay muchas personas ahora que ven la posibilidad real de que Donald Trump pueda salir electo y tienen el temor de que Donald Trump les pase la cuenta. Por eso es que ha salido Donald Trump incluso recientemente diciendo que no va a haber venganza, él no va a tomar represalias con nadie, que él va a hacer lo que él tiene que hacer como presidente y punto, más nada. Entonces, ese tipo de mensajes lo van a ver aparecer un poco más frecuentemente, pero mirando esa entrevista, a mí se me ocurre pensar, y se los voy a decir, y vamos a ver después si es verdad o es mentira, a mí se me ocurre pensar de que a Donald Trump lo van a meter preso, pero de verdad. Porque incluso cuando sucedan las elecciones, si Donald Trump gana y lo tienen preso, lo tienen bajo control, le va a ser muy difícil que Donald Trump pueda hacer algo concreto, real, para decir, sí, pero yo gané y me tienen preso. O si hay un resultado electoral que es muy cerrado, para que Donald Trump no pueda salir en público a hacer lo que hizo en el 2020 e inmediatamente decir que eso era un fraude. O sea, a mi juicio, Donald Trump va preso. Le van a echar mínimo 1 año preso para que lo suelten después que hayan pasado las elecciones y, como dice uno, báñate y vete para tu casa a dormir, porque aquí no vas a coger ni cajita. Así que eso es lo que yo veo, es una predicción, es dura. La palabra final viene en unos meses ya, porque van faltando como 150 días para las elecciones, ya bastan como 5 meses. Cada día que pasa esto se calienta un poco más y se calienta más y se calienta más, y está terrible. Lo otro que estoy mirando, que incluso del lado cubano empiezan a llamar a Donald Trump, los castristas empiezan a decir que es un convicto, un delincuente, y eso me llama mucho la atención. Me llama demasiado y poderosamente la atención.
Ya se los dije el viernes que había visto un video del Guerrero en que estaba utilizando un lenguaje parecido al que utilizan los demócratas. Un mensaje muy parecido. Y eso me llama mucho la atención. Demasiado. Quisiera pensar de que no hay ninguna intromisión de la dictadura en este proceso de elecciones. Quisiera pensar, pero no sé por qué no dejo de pensar que sí la hay. ¿Qué otra cosa tenía que me quedaba? Bueno, ya le dije lo de Tucker Carlson. La tesis esta que les estaba explicando el viernes, de que eso, por cierto, es otro de los problemas que tienen los sistemas, el sistema republicano, sobre todo el Poder Judicial, es que el Poder Judicial no actúa hasta tanto no se vaya y se le consulte o se le haga una pregunta o se le ponga una demanda. Lo cual quiere decir que van a estar ahí todo el tiempo mirando lo que está pasando y no van a actuar. Por eso es que Mark Levin, ya este es el segundo programa que hace, que empieza hablando eso mismo que hemos dicho nosotros cuando empezó la discusión de la soberanía, porque eso fue otra de las cosas que encontramos con la discusión de la soberanía. O sea, esa es la capa final de la grieta, quizás, que puede tener un sistema republicano, que el Poder Ejecutivo no tiene fuerza real para imponer la ley, no tiene un ejército que diga, coge al tipo y darle un martillazo por la cabeza, no tiene ese tipo de fuerza, y encima de eso no se ejerce, el Poder Ejecutivo no hace nada, no trabaja, si tú no vas y le dices, oye, mira, están violando la Constitución ahí en la esquina, y él lo sabe, lo está mirando el tipo violando la Constitución y no hace nada, porque tienes que irle a preguntar. No pueden tomar acciones por sí mismos. Tienen que esperar a que vaya alguien y les pregunte, como el sabio de la colina, como la pitonisa, que la gente iba, se metían en la cueva y decían a la pitonisa, bueno, dime qué es lo que hay. Entonces, así está la cosa. Y Mark Levin estaba hablando de que no se debería esperar tanto al sistema de apelaciones de Nueva York, ni mucho menos para ir de cabeza directo a la Corte Suprema a plantear el problema, porque se va a violar la Constitución y seriamente se va a violar. Y después que se viole, con el puentecito de la soberanía y con el puentecito, todos los puentecitos esos que inventan los socialistas, nos las vamos a ver difícil. Otra cosa que deben atender es que si, como yo estaba hablando con algunos norteamericanos, ya saben ya que estoy tratando de hablar con ellos, con el público norteamericano también, no solamente por la causa de la Constitución, el problema de Cuba, y que ellos se enteren también y que nos ayuden de alguna manera, sino que también les estoy diciendo, mira, están en una posición mucho más adelantada o encajada que la que tuvimos nosotros los cubanos y la que han estado otros países en el área hispana, pero no se pueden dormir en los laureles. Y el asunto es que me he enterado, y cuando he dicho que he hablado de que la mejor manera de resolver esto es empezar a construir el poder desde abajo, desde las municipalidades, y me han dicho cierto, porque los puestos de sheriff a nivel municipal tienen tremendo poder, de que en caso que se viole la Constitución, ellos son los únicos autorizados a ejercer fuerza sobre quien esté violando la Constitución, quien quiera que sea. Ellos son incluso, pueden hasta repudiar leyes federales o acciones del gobierno federal. Entonces, por eso es que hace rato están intentando hacer una ley para acabar con todos los puestos de sheriff en los Estados Unidos. Ahora saben por qué. Así que si esta pregunta se les presenta a ustedes en el lugar donde ustedes les toque votar, presta atención, porque quitar a los sheriffs significa que ustedes se quedan sin protección para combatir al gobierno federal. Esto no es ya solo un problema de la segunda enmienda ni las armas, no, esto es un problema de que existe la institución como tal, que la obligación es defender la Constitución a nivel local. Así que ahí lo tienen. No creo. Eduardo, Sí. por eso es que estamos viendo hace un tongón de años hacia atrás, estos ataques hacia la policía. Ajá. Todo el tiempo la gente aquí atacando a la policía es para crear un desencanto en la policía para meter esta ley después. Bueno, los demócratas. Mira cómo trabajan esta gente. Los demócratas llevan un rato tratando de pasar una ley que elimine esos llamados puestos de sheriff, porque dicen que ya no son necesarios. Pero el asunto está que los sheriff tienen la autoridad de desafiar, o sea, tienen el poder de desafiar la autoridad incluso del gobierno federal. Si ellos dicen que el gobierno federal está violando la Constitución, ellos dicen, en mi municipio no se viola la Constitución. Y yo recuerdo que en el 2020,
antes de llegar a las elecciones, hubo varias municipalidades que salían los sheriffs y declaraban que los municipios eran constitucionales. Se declaraban municipios constitucionales. Quiere decir que cualquier cosa que viniera del gobierno federal que incumpliera la Constitución, ellos no la acataban. Y ese es el asunto. Entonces yo eso se lo expliqué a los americanos diciéndole, bueno, mira, lo que nosotros proponemos en Cuba es hacer esto y esto, empezar por los municipios. Y cuando yo le propongo a ustedes que presten atención a los municipios, no piensen en cambiar la cúpula, piensen en arreglar el poder desde abajo. Entonces cuando yo les hablé esto me dijeron, coño, ¿verdad que sí? Porque los sheriffs aquí tienen este poder y eso no lo sabía. ¿Entiendes? Eso yo no lo sabía. Entonces en el sistema norteamericano ha funcionado hasta ahora. En el sistema cubano a lo mejor tú te inventas la figura de sheriff, aparecen más caudillos que los que tenemos todavía. Entonces es una cosa peligrosa porque políticamente hablando, nosotros todavía no estamos maduros, yo creo que ni para autogobernarnos. Así que, pero bueno, eso es tema de otra discusión. No sé si queda algo más, no, yo no recuerdo ahora mismo de las cosas que yo tenía pendiente que me quedara más nada. Así que, Ariadna, si tienes algo que decir, o Eric, o cualquier otro, adelante. Si no, bueno, pues voy pasando a la secuencia de cierre del space. Ustedes me dicen. Eduardo, te quería preguntar sobre el asunto de esta maniobra rusa y la posición de Estados Unidos, como que no se siente ofendido con eso. No sé, quería ver si sabías algo de eso. ¿Cuál es tu criterio? Ariadna, el problema está que mucha gente piensa o dice, tienen la opinión de que la maniobra esta de Putin es en respuesta a la autorización de Biden a Zelensky de que utilice armas provistas por los norteamericanos para que lleguen a territorio ruso, no más allá en profundidad de 200 kilómetros, una cosa de esa. Pero supuestamente los rusos y los cubanos han estado por cierto tiempo programando estos tipos de ensayos, ejercicios, lo que sea. Del lado cubano dicen que no hay armas nucleares y qué sé yo, pero de todas maneras los rusos tienen los cohetes nuevos estos hipersónicos que están montados en submarinos también, así que aquí puede pasar cualquier cosa. Es algo peligroso. Veo de vuelta cómo es que los mismos eventos entre Cuba y los Estados Unidos empujan a la dictadura a moverse otra vez en la dirección allá de lo que era la antigua Unión Soviética, y quiera Dios que esto no traiga problemas de ningún tipo, ¿no? Pero bueno, la verdad que no hay lógica tampoco en lo que está haciendo la administración desde el punto de vista de política exterior. Supuestamente, por ejemplo, Yo no sé, sí, sí. Yo estaba pensando hoy, quizás puede ser una estrategia también para después interferir en las elecciones americanas, se pone la cosa mala, ya hay un estado de extremo y no se pueden hacer las elecciones, no puede venir eso por ahí también. Ariadna, aquí todo es posible. Ya a estas alturas yo veo muchas cosas que están raras, pero fíjate si hay cosas raras, que por ejemplo, esto mismo que hemos estado viendo, la operación Gladio esta, ahora resulta ser que el gobierno norteamericano, usando la misma técnica de la operación Gladio, le está dando la espalda al pueblo israelí, o al gobierno israelí, o al pueblo y al gobierno, las dos cosas, independientemente de que lo que está pasando realmente es horroroso en los dos lados. Pero hasta ahora siempre Israel ha sido un aliado de los Estados Unidos y Estados Unidos un aliado de Israel. Entonces, ponte a mirar, independientemente de que tú estés de acuerdo o no con la guerra, que lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos fue lo mismo que le hicieron a Batista. Primero lo ponen ahí, o sea, el tipo llega, lo ponen ahí, y a los 17 días ya le están diciendo que sí, que él es el presidente legítimo de Cuba. Pero cuando ya no les cuadra la cosa, le dicen a Batista que no le van a dar armas para luchar contra Fidel Castro, le ponen un embargo, le hacen 20 cosas hasta que finalmente dicen, no, ya nosotros no te apoyamos más, tienes que irte. Y saliendo casi por la puerta, el gobierno americano, el Departamento de Estado sale diciendo que nada más que reconoce
el gobierno proveniente de la Sierra Madre. Cuando se podía ver, había una persona que había sido electo en unas elecciones media raras, que era güero, había sido electo, era presidente, inauguraba su cargo en el mes de febrero, 24 de febrero, y que pues las elecciones fueron en el mes de noviembre, se inauguraron en febrero, y aparte de eso, hasta que llegara ese presidente electo, existía la posibilidad de haberlo, aunque sea nombrado a uno de esos corruptos del Tribunal Supremo, haberlo nombrado presidente interino, y tampoco lo permitieron. Entonces, aquí, como yo dije el viernes pasado, estamos viviendo tiempos extraordinarios, porque hemos sido testigos de muchas cosas que ya pasaron incluso en Cuba, que ahora las estamos viendo repetirse, y ahora es que estamos empezando a entender cómo suceden y qué es lo que a lo mejor pudiera hacerse para poderlas evitar en un futuro de vueltas otra vez. Así que esto está complicado, Ariadna, eso puede suceder. Eso que tú dices puede suceder, por loco que parezca. De hecho, Putin salió haciendo declaraciones de que iba a entregarle, fíjate, él iba a entregarle armamento de alta precisión a enemigos potenciales de Estados Unidos. Y los Castro, en el papel, supuestamente son enemigos, ¿no? En el papel. Otra cosa es que trabajen para los americanos, pero bueno, en el papel supuestamente son enemigos. No dudemos nosotros que le den o rearmen a los Castro. Ese es el peligro que yo veo entonces, que no me gusta nada. Pero bueno, los americanos dicen que no hay problema, que todo está bien, que no pasa nada, ellos están ahí ya, y hay un submarino ahí nuclear a 100 millas de aquí y no pasa nada. No, pero ellos sabrán. De todas maneras, Obama decía que Cuba is a small and tiny island that poses no risks to the United States. O sea, Cuba es una islita de mierda ahí, chiquitita, que no ofrece ningún peligro a los Estados Unidos. Eso fue lo que dijo. Y que si las cosas no salían bien a la primera, que Estados Unidos tenía suficiente poder económico para imponer una nueva salida. O sea, mira, esto es lo que ustedes tienen que hacer. No sale bien, jódanse. Ahora hay que hacer lo que yo digo, y punto, más nada. Una cosa así. ¿Entiendes? Y entonces después le dicen a uno que uno es supremacista. No, supremacistas son esa gente que han estado por años inventando cosas en el mundo, rompiendo gobierno, tumbando cosas, y tienen el mundo virado al revés. Es la realidad. Estamos casi al borde de una tercera guerra mundial, si es que no la comenzamos ya. Nada, por un asunto de hegemonía, un asunto de posicionamiento geopolítico, más nada. Y es lo terrible de todo esto también, pero bueno. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, porque básicamente estoy tumbando ya el Space, no sé ni qué hora es, no me he fijado, déjame ver. Sí, estuvo bueno el Space hoy, ha estado bien. 2 horas, está bien, suficiente. Gente, si no hay más nada que decir, no tienen más ninguna otra pregunta, nos vemos por acá entonces, Dios mediante, el próximo viernes. Vayan preparándose y esto se va a poner buenísimo se va a poner en breve. Así que, good night everybody, nos vemos, a descansar, hasta el viernes.